Hola, mi nombre es Nicolás Fermín y bueno, hoy les voy a presentar mi revista digital sobre los fundamentos de la organización. Esta revista, bueno, se trata de una mirada teórica sobre las bases de la gestión empresarial. Bueno, empecemos por el primer punto, el cual nos habla de qué es una organización. En una organización es una estructura administrativa y un sistema administrativo creado para lograr metas o alcanzar objetivos. Esta es una de las definiciones de organización. También podemos ver a la organización como un conjunto de partes, ¿no? O un conjunto de recursos que gestionados permiten alcanzar una serie de objetivos o llegar a una meta en particular. Eh, También, bueno, evidentemente las organizaciones son componentes sociales y económicos, ya sea con fines de lucros o no, que son cosas diferentes, pero indistintamente todas las organizaciones son entidades económicas. Es decir, o sea, se basan en el financiamiento, en el dinero, en la parte monetaria, para poder realizar sus operaciones. Ahora bien, las organizaciones tienen una serie de principios que la caracterizan, por ejemplo, que es de carácter continuo. Una empresa nunca se puede decir que está completamente realizada. ¿Se pueden alcanzar los objetivos planteados? Sí, pero esto no quiere decir que con el paso del tiempo se puedan ir añadiendo nuevos objetivos. A medida que se van cumpliendo unos, vienen otros más ambiciosos, más grandes, más amplios. O sea, es continuo. Nunca realmente una empresa tiene por qué acabarse. La empresa no tiene un límite real, dado que, bueno, así como las personas, las organizaciones se basan en lo que puedan lograr las personas y las personas constantemente están en evolución. Entonces, las empresas, por lo tanto, también siempre van a poder estar evolucionando. Eh, ahora, cuando vamos más a una concepción práctica de lo que es una organización, la organización es, pues, digamos, la distribución de todos esos recursos para alcanzar algo. Eso también puede ser la organización. Eh, Esto se puede respaldado con este otro principio que tenemos por aquí, que es que la organización suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. ¿Cuál es la idea de la gerencia, del administrador de una organización? Bueno, lo que ellos buscan es alcanzar los mayores objetivos, las mejores metas, pero ocupando la menor cantidad de recursos. De eso también se encarga una organización. ¿Ok? Esto sería el concepto básico de qué es la organización. Y bueno, para poder entender una organización y sobre todo la parte de la administración, cómo se organiza, tenemos que ver el proceso administrativo. Este proceso administrativo es, en pocas palabras, el mismo para todos, o sea, son una serie de etapas que deben estar sí o sí dentro de la gestión de una empresa, indiferentemente del enfoque. Estas cuatro fases siempre van allí, unas con perspectivas diferentes, con métodos distintos, procedimientos distintos, pero eh, al final el punto de partida es esto. O sea, la primera fase es la planificación. Cuando hablamos de planificar, hablamos de prever, hablamos de anticipar. Eh, Tratamos de ver un poco el futuro y precisamente en el contexto empresarial, cuando hablamos de una planificación, hablamos de saber hasta dónde queremos llegar, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos lo vamos a hacer. De eso se encarga la planificación. Tratar de imaginar una situación hipotética en el futuro en la que queremos llegar y a partir de esa meta poder trazar cuál es la mejor estrategia, cuál es el mejor camino, cuál es el rumbo que tiene que tomar la empresa para poder llegar a esos objetivos. O sea, bueno, la planificación comienza primero con un diagnóstico. Primero se debe conocer cuál es la situación actual. También podemos utilizar los datos históricos, el pasado, ¿no? Para de esta forma tratar de construir la mejor manera en la que podemos llegar al futuro deseado. O sea, lo primero es identificar en qué estamos en este momento y cuáles son los problemas que queremos solucionar, porque al final, eh, viéndolo desde otra perspectiva, la administración siempre va de la mano con la resolución de problemas. Ese es el propósito de los administradores, de los gerentes, de los jefes de departamento, de todos los trabajadores. Todas nuestras actividades se basan en la resolución de un problema.
Si no, no tuviese sentido ninguna actividad porque no habría nada que trabajar, no habría nada que evolucionar. Entonces, lo primero es identificar cuál es el problema. Y a partir de ahí, pues se proponen las soluciones y las estrategias, las que sean más viables, dado cuál es el problema, cuál es el contexto de la organización, eh, cuáles son los recursos con los que cuentan. Entonces, ya todo este conjunto de directrices y de lineamientos son los que van a terminar siendo la planificación. Luego tenemos la segunda fase, que es la organización. Aquí podemos ver que la organización consiste en distribuir cada actividad entre los diferentes grupos de trabajo que componen una empresa. Entonces, con la planificación ya tenemos la parte estratégica. ¿Qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer? Pero ¿quién lo va a hacer? Exactamente cuáles van a ser las personas involucradas, cuáles son los recursos que van a tener cada una de esas personas para poder alcanzar sus objetivos. De eso se encarga la organización. Digamos que el objetivo es subir las ventas en un año. Y pues para eso, bueno, vamos a implementar unas estrategias de marketing, vamos a intentar reducir los costos. Esa es la estrategia. Pero la organización sería, bueno, el departamento de marketing se va a encargar de hacer este conjunto de tareas para las estrategias publicitarias, mientras que la parte de finanzas y producción se van a encargar de elaborar nuevos diseños de procedimientos para reducir los costos. Entonces, esta es la relación. Eh, También la organización define cuál va a ser la cadena de mando que va a utilizar la empresa a lo largo de estas operaciones. Cuáles van a ser las autoridades, quiénes van a ser los jefes, cuáles van a ser la parte operativa, cómo se va a hacer el control y el seguimiento, que veremos ahora, ¿no? Pero aquí estamos hablando de como ese punto de partida. Una vez que ya esto ocurre, pues se pasa a la ejecución. Y durante esa ejecución viene la tercera fase, que es la dirección. La dirección, bueno, se encarga de ayudar, intervenir, respaldar o motivar el trabajo que se está ejecutando. Las dos anteriores fases, planificación y organización, tienen una parte estratégica, mientras que la dirección tiene una parte táctica, es decir, que es de mediano nivel. De esto se encargan los jefes de departamento o los directores, por eso se llama dirección. Ellos se encargan de coordinar, ¿verdad? Y son los líderes de sus trabajadores. Ellos son los que se encargan directamente de mediar con cada uno de los trabajadores u obreros en base a las planificaciones hechas por la alta gerencia. Entonces, claro, la alta gerencia no puede directamente supervisar y dirigir a todos los empleados de una empresa, sobre todo si es una gran empresa. Entonces, por eso, la parte de dirección se encarga de que cada jefe, dentro de su ámbito, dentro de su área de trabajo, se encarga de velar porque los objetivos específicos de ese departamento se cumplan. Y además, que bueno, que los directores pues son ese mediador entre la gerencia y el empleado, son el punto medio. Y por último tenemos el control. Bueno, el control es, digamos, el seguimiento, ¿no? El seguimiento que uno le da a los resultados que se están obteniendo, pero no es solo obtener estos resultados y ya, sino comparar esos resultados con lo que en un principio en la planificación se quería obtener. Entonces, digamos que en este año queríamos vender 1000 productos. Pues el control lo que nos va a arrojar es cuántos productos se vendieron en ese año, pero no solo eso, sino que el control también debe reunir la información necesaria para poder sacar conclusiones. Por ejemplo, la meta era 1000, pero se vendieron solo 800. Con el demás seguimiento detallado de cada una de las actividades, se puede llegar a una conclusión de qué es lo que estaba fallando. Y también el control tiene una función a lo largo del proceso, y es que la planificación no tiene que ser 100% estricta. La planificación, como hablamos, es una predicción. Es una predicción, es una situación hipotética y obviamente pueden ocurrir variables que haga que no suceda exactamente como se tenía planificado. Entonces, el control se encarga de eso, de ir viendo las cosas que se vayan modificando, se vayan saliendo del patrón deseado para irlas modificando en el proceso. O sea, bueno, en síntesis, este proceso administrativo son un conjunto de fases que están interrelacionadas entre sí. Cada una depende de la otra. Eh, por ejemplo, eh, el control tiene que ver mucho con la planificación, porque una vez que tenemos los resultados de una estrategia que se puso en marcha,
Luego, lo que va a hacer en la siguiente planificación, en el siguiente periodo, en el siguiente proyecto, pues es utilizar esa información que ya nos dio el control. Entonces, el control ya no va a ser solo información de salida, sino que en el futuro esa va a ser la información de entrada. Esto es lo que sería el proceso administrativo. Ahora tenemos la cultura organizacional. Me parece importante incluir la cultura organizacional dentro de los fundamentos de las empresas, y es que la cultura organizacional es ese factor distintivo entre una empresa u otra. Las empresas normalmente pueden tener en común la industria, el número de trabajadores, el área geográfica, pero cada empresa sigue siendo diferente y el factor distintivo pues es su cultura. O sea, es que la cultura, este conjunto de supuestos fundamentales sobre lo que es, sobre qué es lo que la institución debe producir, cómo obtener dichos productos, dónde y para quién. Entonces, la cultura son todos estos valores que tiene la empresa y que son únicos de ella y que al final terminan por verse dentro de la conducta de todos sus trabajadores. ¿Por qué? Porque una vez que los directores hacen su proyección institucional y definen lo que es su misión, su visión y sus valores, todo este conjunto de atribuciones deben ir a la par con los trabajadores. Y esto es una herramienta poderosa cuando hay una cultura organizacional bien definida. No quiero decir que la cultura organizacional sea algo que se haga por escrito, porque no siempre es así, es poco común, pero cuando hablo de bien definido es que todos los trabajadores comprendan cuáles son los objetivos que buscan, qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que quieren ellos y que se unifiquen. En esa unión es que sí, en esa unión de intereses es que se encuentra la cultura organizacional. Y cuando los trabajadores y empresas actúan en sincronía y van en la misma cultura, va a ser más fácil. Va a ser más fácil la consecución de objetivos porque todos van a apuntar a unas mismas metas. Intereses distintos, pero la misma meta. Ok. Ahora vamos con algo más técnico respecto a los sistemas de información aplicados a la empresa. En un sistema de información es todo este conjunto de datos que tiene una empresa y que le ayudan a, a sus operaciones, al comercio, a sus negociaciones. Podemos ver que las funciones de los sistemas de información es, en primer lugar, las entradas. Primero, obtener los datos, obtener la información. Dos, el procesamiento. Una vez que tenemos la información, debemos procesar esta y lo último que obtenemos pues es la salida o el producto. Esto tiene que ver mucho con la parte de control y es que bueno, hay diferentes tipos de sistemas de información. Como podemos ver aquí, tenemos sistema de procesamiento de operaciones. Este normalmente es utilizado por jefes de departamentos y por los trabajadores. ¿Por qué? Porque aquí se registra pues cada una de las actividades, todas las compras, las producciones hechas diaria, semanal, mensual, inversiones, es decir, cada una de las actividades que se hacen de forma cotidiana en la empresa se registran en el sistema de procesamiento de operaciones. Se lleva un registro exacto y detallado de todo lo que hace la empresa. Luego tenemos los sistemas de trabajo del conocimiento. Esto es algo que es más una perspectiva contemporánea, pero que es muy importante de cara a la gestión empresarial moderna. Y es que hoy en día la mayoría de empresas grandes, la mayoría de empresas exitosas, lo son porque ellos mismos se encargan de generar su propia información, sus propios conocimientos. Entonces se encargan de investigar, ¿no? Y de obtener datos que directamente estén adaptados a su contexto. Y pues esto al final lo que termina es por crear un sistema de información propio de la empresa y que lo va a ayudar a lo largo de todas sus operaciones. Luego tenemos los sistemas de automatización en la oficina. Y bueno, esto va con todos los soportes, todos aquellos programas o aplicaciones que ayudan a los gerentes, que ayudan a los directores y supervisores a que las relaciones jerárquicas funcionen de mejor manera. Sobre todo esto tiene que ver con la parte de comunicación y que al final todo esto pues tiene una jerarquía. Empezamos desde lo más bajo, lo más operativo, que son el procesamiento de operaciones, y ahora estamos con la automatización de la oficina. O sea, se basa también en la información que tenemos antes, pero de una forma más resumida y para poder
unificar, ¿no? Pues todo el proceso de comunicación en toda la empresa. Y ya por último, pues tenemos los sistemas de soporte gerencial, que reúne todos los datos, toda la información de la organización. Y el objetivo de este sistema de información, pues, es respaldar la toma de decisiones. Al momento de hacer un diagnóstico, al momento de hacer la planificación, se utiliza los datos suministrados por este sistema de información gerencial. Entonces, ¿cuáles son los principales retos en la construcción de sistemas de información? Bueno, diseñar sistemas que sean competitivos y eficientes, como ya hablamos antes de los fundamentos de la organización, que sea lo más eficaz, lo más productivo y con la utilización de menos recursos posibles, ¿no? Para disminuir los costes, pero aumentar la productividad al mismo tiempo. Esta es una de las principales preocupaciones de la administración. O sea, de forma básica, indiferentemente de la industria, indiferentemente del rubro o la actividad económica, el mejor escenario para un administrador es disminuir los costes pero aumentar la productividad o aumentar las ganancias. Eso siempre va a ser el mayor beneficio que pueda tener la organización. Muy bien, seguimos con la formación de personal. Esta formación de personal tiene que ver mucho con el sistema de información, el sistema de conocimientos del trabajo. Claro, la formación es un proceso sistemático en el que se modifica el comportamiento, los conocimientos y la motivación de los empleados con el fin de mejorar la relación entre las características del empleado y los requisitos del empleo. Normalmente esta formación de personal se utiliza cuando se nota una deficiencia dentro de las habilidades o competencias que tienen, pues, los trabajadores. Y también sucede normalmente cuando las metodologías cambian drásticamente con nuevas tecnologías o nuevos métodos que se han desarrollado con el paso del tiempo que ya los que están utilizando la empresa para ese momento quedaron obsoletos. De eso se encarga la formación de personal. Entonces, lo primero es definir las necesidades, hacer un diagnóstico. Una vez que se detecta esa deficiencia, que normalmente eso va con el sistema de información de procesamiento de operaciones, porque ese es el que nos va a arrojar los resultados de control y seguimiento en la evaluación de desempeño. Y bueno, una vez que se encuentra esa deficiencia, pues se comienza a definir cuáles son las metodologías más apropiadas para hacer la capacitación a los trabajadores. De si ya sea si debe ser con un enfoque teórico, con un enfoque práctico, con una unión de ambos. Se pueden utilizar simulaciones, conferencias, prácticas profesionales, en fin, en tanto estrategias de aprendizaje como de enseñanza hay muchísimas y cada una pues va a depender de las necesidades de la empresa. Otra ventaja de la formación, bueno, que tiene un propósito de motivación. Hoy en día la generación actual se mueve mucho por las oportunidades de crecimiento que les puedan ofrecer en su trabajo y la formación es una de ellas. Asegurarle al trabajador que también está en su derecho, si vamos a los principios constitucionales, también está en su derecho de constantemente mantenerse actualizado sobre su trabajo y cómo realizarlo de forma óptima. Y como último punto tenemos la centralización y descentralización. Bueno, estos dos conceptos hablan de la forma en la que se distribuye el peso de las decisiones y de la parte estratégica y táctica de una empresa. Entonces, cuando hablamos de una organización centralizada, consiste en concentrar la toma de decisiones en la cúspide de la organización. ¿Qué queremos decir con esto? Que mientras más centralizada sea una empresa, eh, menos personas intervienen en la toma de decisiones y realmente tienen, digamos, como que voz de voto o sus aportaciones son tomadas en cuenta. Eh, por ejemplo, en una gran empresa centralizada, solo la alta gerencia toma las decisiones. Y esto no incluye ni a los jefes de departamento ni a los trabajadores, sino. Entonces, bueno, para terminar con la parte de la centralización, pues bueno, eso se encarga de que todos los poderes los haga el alto mando de la empresa. En cambio, la descentralización es todo lo contrario. Consiste en dividir el conjunto de poderes o la capacidad de tener la toma de decisiones otro conjunto de departamentos, o sea, dividirlo entre la jerarquía
de la organización. Ahora, pueden haber modelos más o menos descentralizados, pero al final la descentralización, pues lo que como concepto es eso, dividir, disgregar cada una de estas atribuciones. ¿Es una mejor que la otra? Depende. Para unas empresas es mejor u otra forma. Por ejemplo, las desventajas de la centralización es que puede desmotivar a los empleados porque sienten que no los toman en cuenta. O también puede ser malo porque a lo mejor los trabajadores tienen un buen aporte para la empresa, pero la gerencia no lo toma en cuenta. Y en cambio la descentralización en extremo puede tener una desventaja en que personas que no tengan las competencias necesarias para tener ese conjunto de responsabilidades y terminen pues por cometer acciones que terminen por dañar y perjudicar a la empresa. Entonces, siempre lo mejor va a ser mantener un balance, pero pueden haber organizaciones más o menos centralizadas según sus necesidades. Entonces, esto sería todo. Eh, Todo este conjunto de fundamentos, ¿no? De principios básicos sobre la organización. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.